Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a tocar el tema de engranajes, principalmente enfocándonos hacia cómo podemos representar los engranajes en los dibujos mecánicos. Pero primero conozcamos algo acerca de ellos. Primero, ¿qué son los engranajes? Bueno, los engranajes son mecanismos utilizados para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Los engranajes son formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor se llama piñón. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante el contacto de dos ruedas dentadas. La rueda que está conectada por la fuente de energía es conocida como engranaje motor, y la otra está conectada a un eje que debe recibir el movimiento del eje motor y se denomina engranaje conducido. Ahora, si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina tren de engranajes. En este momento voy a explicarles la razón del por qué estos mecanismos de transmisión de potencia son durables y resistentes, y se explicará, digamos, lo que tiene que ver con la ley de los engranajes y el perfil de involuta. Los engranajes son los mecanismos de transmisión de potencia más durables y resistentes de todos los transmisores de potencia mecánicos. Son usados para trabajo pesado. Ahora, la transmisión del movimiento se basa en la acción conjugada de dos ruedas dentadas. Cuando dos perfiles curvos, ya sean levas o dientes de engranaje, están en contacto, se dice que tienen acción conjugada si la relación de velocidades angulares en el punto de contacto es siempre constante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el perfil que nos va a permitir que cuando dos cuerpos o dos geometrías estén en contacto, estén en un rozamiento constante, siempre en el punto de contacto, siempre exista la misma velocidad en ese punto? Entonces, eso es lo que se genera básicamente el perfil de involuta. Esto se presenta porque en el punto de contacto entre las levas o dientes de engranajes, la tangente es común a ambos perfiles curvos, y la perpendicular a dicha tangente se llama la línea de acción, ya que representa la línea en que actúan las fuerzas. Tal como se puede ver, la línea de acción corta a la línea de centros en P. La línea de acción corta la línea de centros en P. Este punto se llama el punto de paso. Pues bien, resulta que la relación entre las velocidades angulares de las levas es inversamente proporcional a la de los radios de paso. Es decir, que la relación, la velocidad angular de A sobre la velocidad angular de B, tiene la misma relación que el radio de B sobre el radio de A. O en otras palabras, la velocidad angular W por A, W sub A por R, es igual a W sub B por R, viene siendo la velocidad en este punto C, el punto de contacto, es exactamente igual, tanto para este mecanismo como para este mecanismo. Este sería entonces el engranaje conductor y este sería el engranaje conducido. A esta relación básicamente se le da el nombre de la ley de los engranajes, debido al perfil de involuta que tienen estas dos superficies. Ahora miraremos cómo se puede dibujar el perfil de involuta en un engranaje. Bueno, el perfil de involuta o de volvente es el más utilizado para dientes de engranajes porque garantiza la igualdad de las velocidades lineales en el punto de contacto. Para dibujar el perfil de involuta de un diente se procede de la siguiente manera. Se define la circunferencia base como la circunferencia a partir de la cual se genera el perfil de volvente. La figura muestra cómo se traza dicho perfil. Entonces, para ello, se divide la circunferencia de base en partes iguales y se trazan líneas radiales o A0 o A1 o A2. A continuación se trazan las perpendiculares a los radios anteriores, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Y sobre la línea A1, B1 se marca la distancia A1, A0. Sobre la línea A1, B1 se le traza la distancia A1, A0. Y se van definiendo entonces los puntos de
el perfil de envolvente. Bueno, obsérvese que la línea de presión es tangente a la circunferencia base, de modo que los radios de base y el radio de paso forman un ángulo, en un triángulo rectángulo en el que se tiene que R sub B, radio base, es igual al radio de paso por el coseno de teta, siendo teta el llamado ángulo de presión, que se define como el ángulo que forma la línea de acción con la tangente común a las circunferencias de paso. Suele estar entre 14.5 o 20 grados. Generalmente los engranajes se diseñan para trabajar a 20 grados o 14.5 grados. Por otro lado, con la acción conjugada, sucede también que para los puntos sucesivos instantáneos de contacto entre los dientes, la línea de acción es siempre la misma. De modo que también es fijo el punto de corte con la línea de centros, o sea, el punto de paso. Los dientes, y por último, una ventaja fundamental de la involuta respecto a todas las demás formas de dientes es que los posibles errores en la distancia entre los centros, errores de fabricación y montaje de los engranajes, no afecta la razón de las velocidades. Por ejemplo, si la distancia entre centros aumenta, también lo hará el ángulo de presión, pero la relación entre las velocidades no se modificará. Entonces, por eso es que este perfil de involuta se utiliza para poder trazar los dientes de los engranajes. Dentro de los tipos de engranajes, el más común es el engranaje recto. Se utilizan en transmisiones de ejes paralelos. Son uno de los mecanismos más utilizados y se encuentran en cualquier tipo de máquina. Relojes, juguetes, máquinas, herramientas, etc. Los engranajes de dientes rectos se utilizan para aumentar o disminuir el par y se pueden considerar que aumentan el par al disminuir la velocidad. Las ventajas: son fáciles de diseñar y fabricar, pueden ser utilizados para transmitir gran cantidad de potencia, hasta 50.000 kilovatios, buena relación de velocidad constante y estable, tienden a ser más eficientes si se compara con un helicoidal del mismo tamaño, no produce empuje axial, esto se debe a que sus ejes están en forma paralela, y desventajas, bueno, son algo ruidosos al no tener buena lubricación o al ser operados a altas velocidades y pueden producir vibraciones. Les hablaré un poco acerca de la terminología de los dientes de engranajes. Entonces, primero que todo, un diente de engranaje, aquí podemos observar dos, son los que efectúan el esfuerzo de empuje y transmiten la potencia desde el eje motriz al conducido. Su perfil lo constituyen dos curvas envolventes hechas de involuta, simétricas respecto al eje que pasa por el centro del mismo. Está la circunferencia primitiva o el círculo de paso. Por aquí está definido, esto lo define prácticamente el diámetro primitivo. El diámetro primitivo genera el círculo primitivo o el círculo de paso. Es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los dientes. Es la magnitud básica de la que se derivan todas las demás características del engranaje. Esta circunferencia es una circunferencia, digamos, imaginaria. Realmente no se puede exactamente saber dónde está, pero no es como la circunferencia de raíz, que sí se puede medir con un pie de rey, ni la circunferencia de cabeza, sí se puede medir, que es la externa. Pero este círculo de paso es un círculo con una línea imaginaria, pero que es muy importante. Está también el paso circular. El paso circular, miren aquí, es la longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a un diente o a un vano consecutivo, ¿sí? Es la longitud a lo largo del círculo de paso que cubre un diente y un vano, el paso circular. Ahora, el paso circular, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí está, hay una fórmula que dice, el paso circular es pi por diámetro. Pi por diámetro es toda la circunferencia de paso dividido el número de dientes. Entonces, si divido toda la circunferencia sobre el número de dientes, me va a dar esta parte que está aquí, me va a dar el paso circular. Z es el número de dientes. Y luego viene el módulo. El módulo, aunque no es una dimensión exactamente aquí dentro del diente, pero sí es un valor muy importante. ¿Sí? Es un dato en milímetros
que determina básicamente, da razón acerca del tamaño del diente y se define como la relación entre la medida del diámetro primitivo, expresado en milímetros, y el número de dientes. El tamaño de los dientes está normalizado por su módulo y dos engranajes solamente pueden engranar si tienen el mismo módulo. Quiere decir, este módulo puede ser un módulo de 1, de 2, de 3 milímetros, están normalizados y resulta de dividir el diámetro primitivo sobre el número de dientes. También está el espesor del diente, es el grosor del diente en una zona de contacto, o sea, del diámetro primitivo. El número de dientes es Z, el número de dientes que tiene el engranaje se simboliza con Z, es fundamental para calcular la relación de transmisión. Aquí podemos determinar también algunos diámetros. El diámetro externo es el que daría desde el centro radialmente hasta este punto de aquí, sería el diámetro de cabeza, es el diámetro de la circunferencia que limita la parte exterior del engranaje. El diámetro de raíz sería un diámetro que va desde aquí, pasando por el centro hasta el otro punto, y es el diámetro de la circunferencia que limita el pie del diente. Raíz del diente o dedendum, esta viene siendo la raíz del diente, es la parte del diente comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva, entre el diámetro de raíz y el diámetro y la circunferencia primitiva. La cabeza del diente es la parte, es la distancia radial que hay entre la circunferencia primitiva y la circunferencia de cabeza. El flanco es la cara interior del diente, es decir, la zona de rozamiento. Básicamente es el perfil de la cara en forma de evolvente o involuta. La altura del diente es la suma de la cabeza, o sea, el adendum, y la altura del pie, el dedendum. Esta es toda la altura del diente. El ángulo de presión es el que forma la línea de acción con la tangente a la circunferencia de paso. Se representa con la letra omega y está entre 20 y 25. Son los ángulos normalizados. Ancho del diente es la longitud que tiene el diente de engranaje. Distancia de centro entre centro de dos engranajes. Es la distancia que hay desde el centro de este engranaje al centro del otro engranaje. Ya lo vamos a ver cómo se calcula. Bueno, les comentaba que los dientes de los engranajes se hacen por maquinado con fresadoras. Entonces, los dientes se tienen que hacer con un módulo. El módulo se obtiene haciendo dientes con este tipo de fresas. La fresa llega y trabaja sobre la rueda dentada y va desbastando, generando los dientes. Ahora, cada una de estas fresas tiene diferentes módulos. Este tiene el módulo 2, el módulo 1.5, el módulo 5, para un ángulo de 20 grados, 20 grados. Fíjate que aquí los módulos, estas fresas ya vienen estandarizadas, no vienen de todos los milímetros, sino que ya vienen estandarizadas a ciertos tamaños. Entonces hay que hacer engranajes que tengan módulos estándar. Módulo de 1.25, aquí está, módulo de 5, aquí, módulo de 2, también está aquí, pero tal vez no haya un módulo de 1.375, tal vez no haya un módulo de 0.55, entonces hay que evitar hacer engranajes que tengan unos módulos en los cuales no se va a conseguir, digamos, la fresadora para poderlo fabricar. Básicamente, partamos del módulo y el módulo se calcula a través de análisis de resistencia de materiales, ¿sí? ¿Qué tan grande es el diente que yo necesito para transmitir una potencia? Aquí podemos observar algunas ecuaciones que determinan las relaciones, digamos, entre las diferentes magnitudes del engranaje recto. Aquí podemos decir el módulo. Básicamente, todas las dimensiones dependen del módulo y el número de dientes. Módulo M, número de dientes Z. Como tenemos un engranaje A y un engranaje A, tendremos velocidad de A, número de revoluciones de A, número de dientes de A. Revoluciones de B, número de dientes de B. Aquí se cumple que revoluciones de A por dientes de A es igual a revolución de B por dientes de B. Esto básicamente es la relación de transmisión. ¿Qué es lo que hacen los engranajes? Engranaje pequeño, velocidad alta, dientes pocos dientes. Engranaje conducido, poca velocidad, gran cantidad de dientes. Entonces, esta relación se mantiene. El paso diametral es pi por el módulo. La altura de la cabeza del diente es igual al módulo. La altura del pie, 1.5 veces el módulo. La altura total del diente es la altura de la cabeza más la altura del pie.
2.25 veces el módulo. Diámetro primitivo es el módulo por el número de dientes. El diámetro de cabeza es el diámetro primitivo más 2 veces el módulo. El diámetro de pie o de raíz es el diámetro primitivo menos 2.5 veces el módulo. El ancho del diente es B, es una constante K por el módulo, donde K puede ser entre 8 y 10. Y la distancia entre ejes, la distancia entre este punto A y este punto B, que son los ejes de los dos engranajes, básicamente sería el radio primitivo de A más el radio primitivo de B, pero aquí lo hacemos en términos de diámetro. Diámetro de A sobre 2 más diámetro de B sobre 2. O lo puedo expresar en términos de módulo por ZA más módulo por ZB sobre 2. Lo puedo expresar así. ¿Cuál es la distancia entre A y B? La suma de los dos diámetros primitivos sobre 2. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Es poder representar esos engranajes en un plano. Entonces, ¿qué se hace? Digamos que no es necesario dibujar todos los dientes, porque sería complicado dibujar. Si tiene 20 dientes, dibujar los 20 dientes con el perfil de involuta sería algo complejo. Entonces, los dientes se les da una forma a través de fresadora y no es necesario mostrarlos en su vista frontal en forma total, se puede mostrar en forma simplificada. Se recomienda utilizar líneas fantasma para los círculos externos. Aquí está el diámetro externo, el diámetro, la circunferencia primitiva y la circunferencia de raíz. Entre estas líneas se encuentran los dientes de los engranajes, no es necesario dibujarlos. En una vista en corte, los círculos de raíz y externos se muestran como líneas continuas. Aquí por lo menos se podrían ver el círculo externo, el círculo de raíz y aquí sería la línea del círculo primitivo. Las dimensiones del engranaje no terminado se muestran en el dibujo y la información de sus dientes se da en una tabla. Entonces, ¿qué se acostumbra? En estas dos vistas, agregar todas las medidas del tipo de engranaje, si es un engranaje que es sin alma o si tiene agujeros o si tiene diferentes rayos, especificar las chavetas, digamos, definir todo lo que sea necesario, pero que no tenga que ver con el diente. Ahora, lo que tiene que ver con el diente se especifica en una tabla. En esta tabla dice el número de dientes son 30, el diámetro primitivo es 6 milímetros, el paso diametral es 5 y el ángulo de presión es 14,5, la cabeza, el espesor sobre la cuerda, es decir, todos los datos del diente. Aquí miramos otra forma de representar un par de engranajes rectos. Aquí está el piñón y la rueda conducida. Entonces, el piñón tiene, todos dos tienen módulo 4, tiene el número de dientes del piñón tiene 15, el número de dientes de esta pieza, de esta rueda son 25, entonces los datos del piñón son módulo 4, número de dientes 15, el diámetro primitivo es, bueno, el piñón tiene módulo 4, número de dientes 15, el diámetro primitivo es 15 por 4, 60 milímetros. La altura del diente, 2.17 veces el módulo. El diámetro externo depende del módulo. El diámetro interno depende del módulo. El ancho del filete también depende entre 8 y 10 veces el módulo. Para el engranaje también tiene módulo 4, 25 dientes. Quiere decir que el diámetro primitivo es 100 milímetros. La altura del diente de 2.17 veces el módulo. Diámetro exterior, diámetro interior, ancho del diente. Todo depende del módulo. La distancia entre centros, lo que vimos ahorita, la suma del diámetro primitivo de un engranaje más el diámetro primitivo del segundo sobre 2. Quiere decir, en este caso sería 100 más 60 sobre 2 sería 80, la distancia C. Y la relación de transmisión va a ser número de dientes del piñón sobre el número de dientes del engranaje. Entonces, básicamente la relación de transmisión va a ser de 1.66. ¿Sí? Mientras el piñón da 1.66 vueltas, esta pieza grande solamente da una sola vuelta. Aquí podemos observar otra representación de el dibujo de un
engranaje recto. Entonces aquí este dibujo está hecho a través de un software. El software le queda fácil, digamos, representar los dientes completos. Aquí podemos ver el diámetro primitivo, ¿sí? Que es de 300 milímetros. En estas vistas se agrega todo lo que tiene que ver con los diámetros del cubo, el diámetro del eje, la chaveta, los detalles del cubo, el ancho de los dientes puede ser. Y aquí en esta tabla, entonces en esta tabla se representa lo que tiene que ver con los detalles de los engranajes. Número de dientes 25. Módulo 12. El paso circular o el diámetro circular va a ser MZ, va a ser 12 por 25. El ángulo de presión es de 20 grados. El clearance es de 3. El addendum es de 12, es decir, la parte baja del diente es de 12, la cabeza del diente va a ser de 15. El espesor es de 18.84 milímetros. Todas las medidas, todas las especificaciones del diente van a estar en esta tabla. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo del engranaje se puede especificar en las dos vistas. Ahora miramos otro tipo de unión de engranajes, los engranajes piñón-corredera. Entonces, piñón-corredera, básicamente una corredera es teóricamente un engranaje cilíndrico de diámetro principalmente infinito. Comenzamos. Ok. Entonces, ahora miramos este caso que es el mecanismo de transmisión de piñón-corredera. Básicamente, una corredera es teóricamente un engranaje cilíndrico de diámetro primitivo infinito. Cuando vamos a especificar los dientes de una cremallera, se debe darse en un dibujo de detalle, son el paso circular, el espesor del diente, la profundidad del diente, la altura de la cabeza, el ángulo de presión, ya sea de 20 o de 14.5. Y fíjense aquí que lo que sucede en cada uno de los engranajes. El engranaje se toca o coinciden el diámetro primitivo del engranaje con la línea primitiva de la corredera. Entonces aquí también podemos observar el diámetro externo, el diámetro interno, la circunferencia primitiva, ¿sí? El círculo de base, y aquí podemos ver todas las medidas relacionadas con el cuerpo del engranaje, ¿sí? Una vista en corte y podemos ver. Igual aquí también podemos utilizar una tabla en la cual nosotros podamos indicar los datos de los dientes, el número de dientes, el módulo, el paso diametral, el paso circular de la rueda. Otro tipo de engranajes es el engranaje helicoidal, ¿sí? Entonces los engranajes helicoidales se usan para transmitir movimientos de rotación entre ejes paralelos y no paralelos. Sus dientes están dispuestos siguiendo la trayectoria de hélices paralelas alrededor de un cilindro. Pueden transmitir movimiento o potencia entre ejes paralelos o entre ejes que se cruzan en cualquier dirección, incluso perpendiculares. Aquí podríamos ver ejes paralelos y ejes que son perpendiculares. Debido a su forma geométrica, su construcción resulta más cara que los anteriores y se utiliza en aplicaciones específicas tales como cajas de cambios, cadenas cinemáticas, máquinas, herramientas. Este sistema de engranajes de los dientes proporciona una marcha más suave que la de los engranajes rectos, ya que en el mismo instante hay varios pares de dientes en contacto, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso con una transmisión de fuerza y movimiento más segura y uniforme. Ahora voy a mencionarle algunas de las ecuaciones o relaciones geométricas que se generan a partir de los dientes helicoidales. Básicamente también los dientes tienen un módulo y tienen un número de dientes Z, pero también algo importante, tiene el ángulo de hélice. El ángulo de hélice que está entre un 20 y un 30%, 30 grados. ¿Sí? También hay que especificar si las hélices son a la derecha o son a la izquierda. ¿Sí? Para un acoplamiento, las hélices de los engranajes son de sentido contrario. Entonces, se enlaza uno de hélice izquierda con una hélice derecha. Entonces, aquí se generan
todas las demás medidas, la altura de cabeza, la altura de pie, la altura del diente, todos a partir del módulo, del ángulo de hélice y del número de dientes. Entonces aquí están los datos del diámetro primitivo, módulo por el número de dientes, el diámetro de cabeza es el diámetro primitivo más 2 veces el módulo, el diámetro de pie, el diámetro primitivo menos 2.5 veces el módulo, y la misma relación para la distancia entre ejes. Diámetro primitivo de A más diámetro primitivo de B sobre 2. Y aquí está la relación de velocidad o la relación de transmisión. ¿Sí? La misma, una relación velocidad de A por dientes de A es igual a velocidad de B por dientes de B. Y estos módulos dice, determinado por resistencia de materiales y tomado entre módulos normalizados. Su valor en milímetros, como lo vimos en la tabla anterior, resulta de ¿qué? De un cálculo de resistencia. Y debe ajustarse, si por lo menos en el cálculo de resistencia dio 4.85 el módulo, pues en realidad no puedes hacer no lo puedes hacer con 4.85, deberías hacerlo con un módulo de 5 que está normalizado y puedes encontrar una fresa para hacerlo. Bueno, miremos otro tipo de engranajes. Los engranajes cónicos. Entonces, se emplean para transmitir movimientos entre ejes perpendiculares o para ejes con ángulos distintos de 90 grados cuyas líneas de centro se interceptan. Entonces aquí vemos que aquí forman 90 grados y estas líneas de ejes se interceptan. ¿Sí? Aquí están. Imaginariamente los ejes se interceptan y pueden estar a 90 grados o pueden estar a un ángulo diferente. Generalmente a 90 grados es lo más común. Se trata de ruedas dentadas en forma de tronco cono y pueden ser rectos o curvos. Aquí pues dientes rectos o dientes en espirales o helicoidales, siendo estos últimos muy utilizados en sistemas de transmisión para automóviles. Son similares a dos conos que se deslizan y tienen un vértice en común. El diámetro primitivo del engranaje es el diámetro de la base del cono. Aquí pueden ver el diámetro primitivo entre esta línea y esta línea. Diámetro primitivo, diámetro exterior, el radio del cono primitivo, el ancho de la superficie, la profundidad del diente, la raíz, la cabeza del diente. Y dice, los dientes tienen el mismo contorno que los engranajes rectos, pero se adelgazan hacia el vértice del contorno. Aquí es más ancho y aquí es más delgado, debido a que van confluyendo todas las líneas hacia un punto común. Bueno, miremos cómo podríamos nosotros calcular algunas medidas relacionadas con un tren de engranajes o una unión de engranajes, digamos, cónicos. Digamos que se trata de que el engranaje A y el engranaje B tiene número de dientes de A, ZA y ZB. Se cumple exactamente la misma relación del tren de engranajes. La velocidad de A, número de revoluciones de A por los dientes de A tiene que ser igual al número de revoluciones de B por los dientes de B. La anchura de los dientes B debe estar entre 1/4 de L y 1/3 de L. Este B, el ancho de los dientes. El diámetro primitivo, igualmente, el diámetro primitivo de A es el módulo por el número de dientes de A. El diámetro primitivo de B es el módulo por el diámetro primitivo, el número de dientes de B. Tiene unos ángulos primitivos. El ángulo primitivo nos permite hallar que, básicamente, podemos conocer la tangente de ese diámetro primitivo como Z, número de dientes de A sobre el número de dientes de B. El ángulo primitivo de B es el número de dientes de B sobre el número de dientes de A. Quiere decir que con el módulo, el número de dientes y el ángulo primitivo, podemos hallar todos los demás datos. Aquí podemos ver la altura de la cabeza, H, la altura del pie, altura del diente, diámetro de cabeza, diámetro primitivo, diámetro de raíz, y podemos entonces ahí ver todas las relaciones geométricas que se pueden generar, digamos, en un engranaje cónico. Bueno, en caso que querramos sacar el dibujo de detalle de un engranaje cónico, pues podemos hacer una vista en corte del engranaje. Ahí podemos definir los diámetros externos, el diámetro primitivo y todos los datos acerca del diámetro del eje, el chavetero, los ángulos, y también podemos poner aquí las especificaciones del diente, número de dientes, el paso diametral,
la forma del diente, el ángulo, la profundidad, la cabeza y el espesor. Entonces, ese es un dibujo de detalle de un engranaje cónico. Otro tipo de transmisión de potencia por engranaje se da entre los engranajes de tornillo sin fin, corona. Aquí podemos ver un tornillo sin fin y la corona. Básicamente aquí el tornillo sin fin es el elemento impulsor y la corona es el elemento impulsado. Digamos, los engranajes de tornillo sin fin transmiten movimientos de rotación entre ejes no paralelos que no se interceptan. Estos son ejes que no son paralelos y que tampoco se interceptan. Miren, aquí se pueden dar cuenta, una vista en corte simplificada significa que el diámetro primitivo del tornillo que es verde, este es el diámetro primitivo, la circunferencia primitiva, se es tangente a la circunferencia primitiva de la corona. Entonces aquí en este punto se va dando la transmisión de los movimientos. Dice, aquí puede verse el engranaje sin fin de evolvente simple, consiste en un tornillo sin fin y un engranaje evolvente. Entonces el tornillo gira a alta velocidad, podríamos llamar a alta velocidad, y le transmite la velocidad a la corona. ¿Qué pasa? Que el tornillo se puede mover a 100 revoluciones por minuto y la corona a 2 revoluciones por minuto. Porque él tiene un tornillo y este tiene 50 dientes. Este tiene un diente y este tiene 50 dientes. La relación sería de 1 a 50. La velocidad también sería de 100 a 2. Recuerden que se tiene que cumplir la misma relación. Si este se mueve a 100 con 1, 100 por 1 da 100. Y este sería 50 revoluciones, 50 dientes por 2 revoluciones. 50 por 2, 100. Para eso se da. Aparte que el movimiento es irreversible. Solamente se puede mover el mecanismo si se mueve el tornillo y mueve la corona. Pero si se mueve la corona, no se va a mover el tornillo. Es autobloqueante. Entonces, este tipo de mecanismos se usan para transmitir potencia entre dos ejes que forman un ángulo recto y que no se interceptan. Se emplean principalmente para obtener grandes reducciones de velocidad relativa y para conseguir un incremento considerable del torque o del par torsor. El tornillo sin fin es semejante a una rosca de tornillo y el cálculo de su diámetro primitivo o del paso es también semejante. En casi todas las aplicaciones el tornillo sin fin acciona el engranaje helicoidal, lo que hace que al no tener retroceso aporte una gran ventaja de transmisión del equipo. Es decir, los engranajes tienen autobloqueo. Solamente se puede transmitir potencia del tornillo a la corona, pero de la corona al tornillo no se puede. Para la maquinaria, el tornillo sin fin normalmente está hecho de acero, mientras que la rueda helicoidal es de bronce y para aplicaciones más ligeras de hierro fundido. También puede suceder que la rueda dentada y el tornillo guardan la misma relación que un engranaje cilíndrico y una cremallera. Por tanto, la forma del diente será igual que para un engranaje cilíndrico y una cremallera. Se usan tornillos sin fin de filetes múltiples, ¿sí? Este puede ser de un solo filete o pueden ser de 2 filetes para una transmisión más eficiente de la potencia. Aquí podemos ver una vista en corte de una caja de engranajes que tiene un tornillo sin fin corona. Aquí podemos ver una aplicación, unos cálculos básicos acerca de un sin fin corona. Primero que todo, el tornillo sin fin tiene 2 entradas, tiene 2 hilos y se mueve con 240 RPM. Y el número de dientes de la corona es de 80. Recuerden que el número de dientes por la velocidad del tornillo tiene que ser el número de dientes por la velocidad angular de la corona. Quiere decir que A por NT, 2 por 240, tiene que ser igual a 80 por la velocidad de la corona. Quiere decir que la corona se va a mover a 6 RPM. Quiere decir 6 por 80 da 480, es lo mismo que 2 por 240. ¿Sí? Básicamente da lo mismo. Quiere decir que mientras el tornillo da 240 vueltas, 240 RPM,
la corona se va a mover a 6 RPM. ¿Sí? Básicamente ha habido una reducción de 1 a 40. De 1 a 40 es la relación de las entradas a las salidas. 2 sobre 80 es de 1 a 40. Es la misma relación que hay 240 y salen 6. La relación es de 1 a 40. Aquí hay unos ejemplos de cómo se puede representar en forma gráfica los planos de un mecanismo sin fin corona. Aquí está el tornillo sin fin que se acopla con la corona, una vista en corte de cómo entra, todas sus dimensiones, en una forma, digamos, esquemática, mostrando los dientes, pero igualmente no es necesario hacer un dibujo tan complejo. Esto lo podría hacer un software, pero un dibujante podría hacerlo mucho más simplificado, haciéndolo a través de las líneas. Fíjate que aquí la línea de la circunferencia primitiva, del radio primitivo, el diámetro primitivo, se interceptan con las líneas del diámetro primitivo de la corona. Ahí están en ese punto. Hay una transmisión de potencia. Luego se le puede, esta es la vista en conjunto, luego se puede hacer una vista de detalle de cada uno de los elementos del eje, del tornillo, indicando exactamente todas sus dimensiones, incluyendo el número de roscas, el paso, el ángulo de presión, el ángulo de avance, todos los datos relacionados con los dientes, y aquí también los datos relacionados a la vista de detalle de la corona, el número de dientes, el número de filetes. El número de dientes 36 y este tiene 2. Entonces la relación es de 2 a 36, de 1 a 18 va a ser la relación de velocidad, la reducción de velocidad. Entonces aquí está la vista en corte, donde se especifican todas las medidas del cuerpo del engranaje, y aquí en esta tabla todo lo que tiene que ver con el diente. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.